Bien, 11 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y te iba a preguntar por la temperatura antes de arrancar. Estamos hasta ¿Está mañana. medio verano o qué Sí, es? por eso. Verano no, pero no hace frío. Hasta mañana a la noche que va a llegar la lluvia y se queda durante el miércoles, vamos a estar así dentro de este aire mucho más húmedo y eso también nos se ponen las neblinas, nieblas. Pero el miércoles vuelve el frío, así que no canten victoria lo del team verano porque jueves y viernes va a ser invernal. ¿Y va a llover mucho esta semana? En la noche de mañana y la madrugada del miércoles puede haber alguna lluvia intensa, sí. Pero no es tampoco extremadamente grave. Va a haber alerta y todo eso, pero mañana si quieren lo actualizamos. Pero sepan que el miércoles es el día bisagra entre este calorcito y el frío que se viene. Epa. Sigue frío. 2 días, no tuvimos, salvo una ola polar, tuvimos La ola bastante, polar. salvo ese momento. Bueno, a ver, les quiero contar esta historia. Y contar esta historia tiene un fin, un propósito. Que la historia tiene mucho amor y también es una historia difícil de contar, ¿no? Pero tiene un propósito que es un mensaje que tiene que ver con un poco con la solidaridad y con concientizar sobre la donación de órganos. A todo el mundo, en base a, no sé, las veces que uno charla estos temas, a veces uno le tiene miedo a hablar de eso, porque en realidad uno lo que tiene miedo es de estar en una situación así, ¿no? Qué sé yo, supongo que nadie, por supuesto nadie quiere estar en esa situación, pero por eso es importante hablar de esto, porque llegado el momento, no es el momento para ponerte a analizar qué hay que hacer, y entonces eso tiene que ver las historias. Igualmente, seguramente es una historia con un dolor muy grande, pero también con mucho amor y mucha luz. Y así lo vamos a tomar. Estamos por un lado con Pamela Domínguez, que es la mamá de Felipe. Buen día, Pamela. Buen día, gracias a todos. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, a ustedes. Bien. ¿Y la foto? Felipe, mi niño. Ahí está Felipe. ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 1 año y casi 1 mes. 1 año y 1 mes. Bueno, ¿y cómo es la historia? Bueno, la historia comienza en octubre, cuando le detectan a Feli una miocardiopatía dilatada con una difusión severa del ventrículo izquierdo. Es decir, que su corazón, Problema en el corazón. Estaba agrandado, ocupaba 3/4 partes del tórax y prácticamente no latía. ¿En un control o lo notaba? No, lo que parecía una bronquiolitis leve empezó a empeorar y bueno, se descubre este diagnóstico. La verdad es que ocurrió de la noche a la mañana. Felipe era un bebé completamente normal. Hasta el 5.º mes, la verdad es que todos los controles mensuales eran bárbaros, así que nos tomó totalmente por sorpresa. Y bueno, empezamos este camino, primero con internación en Neuquén, en donde nosotros vivimos, y después nos trasladan acá al hospital italiano. Porque donde... te dicen que necesita un trasplante. No, en primera no? instancia Ah, no. no. Simplemente, obviamente que no estaba funcionando bien, había que hacer un tratamiento, ver si era posible que ese corazón disminuyera el tamaño y que mejorara. De hecho, sucedió que hasta enero Felipe se mantuvo con vida con su propio corazón. Con drogas, con un montón de cosas, pero se mantenía bien hasta que lamentablemente en enero, fines de diciembre en realidad, sufre una sistolia y un paro cardíaco donde ya su corazón no dio más. E ingresa a ECMO, que es una máquina extracorpórea que suple la función del corazón y de los pulmones. Del bombeo. Exacto. Queda en esa máquina conectado durante 15 días, pero no es una máquina que se puede usar mucho tiempo. Entonces se decide traer el Berlin Heart, que es un corazón artificial, que lo mantuvo con vida hasta que llegó su ángel donante. Porque en un momento te dijeron necesito un trasplante. O sea, Exactamente, en el mes de sin enero. las máquinas no puede estar, necesita un Claro. trasplante y está primero en la lista de Incucay. Sí, en realidad la lista del INCUCAI no se maneja quién está primero, quién está segundo. Ok. Lo que sucede es cuando ingresa un posible donante. Claro, porque además tiene que ser compatible. Exacto, cuando ingresa un posible donante, el Sintra, que es una máquina, no es una persona humana, detecta quiénes están en lista y de acuerdo a un montón de factores enumera de alguna manera para quién va, de acuerdo a compatibilidad, antigüedad, urgencia. En ese momento, cuando había un corazón disponible, Felipe estaba primero Claro. y era el único compatible. Una pregunta que es difícil, pero la tengo que hacer, claro, como él era muy chiquito y justamente su corazón era grande, no es que cualquier corazón tenía que ser de un chiquito. Claro, exactamente. ¿No? Por eso Sentido nosotros común. insistimos tanto con esto de la donación pediátrica, porque no, los adultos tienen otra posibilidad, si bien faltan muchos donantes, Es mucho más común. es mucho más común. Los pequeños pueden recibir solamente de un Claro, es niño mucho pequeño. más difícil. Entonces se hace mucho más difícil. Bien, y a vos cuando te dijeron eso, me imagino que es, bueno, ya es todo el trayecto debe ser durísimo, pero ya cuando te dicen necesito un trasplante, además, y tenés que esperar a que ocurra
Eso, Claro. cuánto tiempo, cómo, nada, mucha incertidumbre. Muchísima, aparte un mundo completamente nuevo, desconocido. La verdad es que en nuestras familias nunca había habido un caso tan grave de salud, ni mucho menos hablado de una posibilidad de un trasplante. Era todo nuevo, sabíamos que tomaba mucho tiempo. Cada vez que nosotros íbamos a algún lado, que nos reuníamos con médicos, inclusive el INCUCAI que nos recibió, el Instituto del Trasplante, nos hablaban de esto, que era muy difícil para Felipe, porque era muy bebé. Pero bueno, gracias a Dios, los médicos del italiano lo engordaron, hicieron que crezca, lo cuidaron muchísimo para que las posibilidades se ampliaran. Porque cuando Felipe ingresó con 5 meses y 4 kilos, Tenía era muy pocas difícil. chances, claro. A todo esto, generalmente no podemos hablar con las dos partes porque siempre es como que hay ahí algo del INCUCAI, sí, no lo hace como reservado o no, salvo que, no sé si ¿cómo decir? Si No, claro, la dos donación es transparente, es voluntaria. No, sí, pero digo para hacerlo público. Claro, en Si realidad. las dos partes quieren, si no, Exacto. generalmente no te dan los datos. Exactamente, Ahí va, no eso. los pueden dar, ellos es Exacto. ilegal, pero bueno, hoy las redes sociales. Es verdad, eso hace que sea mucho más simple. Yo me acuerdo de una nota que me había impresionado mucho, una nota de Juan Castro hace como 20 años que había juntado a las dos familias y claro, es súper emocionante porque si bien las dos familias sufrieron, hay una familia que recibe el órgano muchas veces con gente grande, a veces es a raíz de un accidente o de algo repentino, por eso los órganos están bien, por eso es tan importante concientizar, porque además uno tiene que hablarlo ahora, porque no, en el momento no es momento para que te pregunten con todo un shock de vos recibiste una noticia, un familiar o algo, por eso se hacen este tipo de cosas. Pero sin embargo, imagino que hay una parte de la otra parte donde, no sé, dentro de lo que te toca vivir, que uno elige y hace todo lo posible porque no le pase, decís, bueno, si otra persona vive gracias a tu hijo, imagino que en algún lugar es un aliciente o es un, no sé, algo. Para eso vamos a charlar lo que está bueno, porque si no estamos poniendo palabras en algo Claro. que no sé cómo decirlo. Es cierto lo que decís, pero por eso nosotros insistimos tanto, no solamente como la modificación de la ley, sino con que este es un tema que se hable en los hogares, que se hable en las escuelas, porque llegar a ese momento... No podés hablarlo en el momento por primera vez, claro. Es muy difícil. Cuando hablas de la ley Justina. Exactamente. Claro, la ley Justina, recordemos, por si hay alguno que no sabe, que dice que todo mayor de 18 años es Es donante. donante, salvo que diga lo contrario. Exactamente. pediátrico, Pero los ¿cómo pediátricos no. Claro. Los pediátricos tienen que decidir en ese preciso momento. Eso es lo que lo hace todavía más difícil. Porque yo creo que igual somos una Argentina donante, somos empáticos, pero en ese preciso momento en el que te están informando que tu hijo No sé, falleció, podés contestar cualquier cosa porque estás en shock. no te puedes poner a Exacto, pensar, analizar. bueno, voy a ser empático, voy Total. a pensar que voy a dar vida. Y no Es tenés muy tiempo, difícil. y es ahí. No es que Exactamente. podés decir, bueno, entró un mes, te cambié de opinión, es el momento. ¿Y qué recibió Feli? Felipe recibió su corazón, ¿De quién? de Luca. De Luca. Bueno, le agradezco muchísimo por charlar con nosotros. Como te digo, todas esas sensaciones que uno se imagina, está bueno hablarlo. Paula está por Zoom y es la mamá de Luca. Hola Paula, Andy, un gusto. Acá estoy con Pamela y estoy con Marina, con Jairo, con José, con Sofi, acá viéndote y escuchándote atentamente. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Bien, acá estamos. Bueno, decíamos que por un lado decís, uy, esta nota, qué difícil hacer la nota. Bueno, difícil es vivirlo, ¿no? Pero digo, la nota, como decís, ¿por qué hacemos esta nota? Pero también, qué sé yo, es súper importante, como decía Pamela, hablarlo, charlar de esto y bueno, y el testimonio tuyo es clave, así que acá estamos para escucharte. Sí, es así. La verdad es que nosotros justamente queremos que se siga hablando del tema, que se hable de donación pediátrica por todos los niños que están esperando. A nosotros nos tocó estar del otro lado, Luca recibió un hígado, también tuvimos que estar en lista de espera, entonces sabemos lo que significa esa espera justamente. Claro, tuviste los dos lados del mostrador, como se dice. Y bueno, llegado el momento, después hay momentos donde seguramente la noticia más
más temida por cualquier padre, obviamente. Y ahí vos tenías en claro cómo fue que estaba la posibilidad de donarla. Además, en la mitad hay una historia muy increíble que es que se conocieron en ese momento de tanto dolor e incertidumbre para ambas madres y ambos chicos, ¿no? Sí, nos conocíamos ya desde el año pasado con Pame y bueno, en este caso Luca había recibido su trasplante en noviembre del año pasado, nos habíamos ido de alta a fines de enero de este año, ya estábamos en Neuquén, pero bueno, una infección lo descompensó, nos llevaron en avión sanitario para el italiano de vuelta y bueno, estuvo conectado a ECMO también, la misma máquina en la que estuvo Feli, durante 18 días, que fue cuando los médicos nos dijeron que ya no había manera de que él avanzara. La infección le había destruido los pulmones y no los estaba pudiendo recuperar. Entonces, bueno, en ese momento fue que nosotros obviamente sabíamos de la donación, pero no sabíamos si él era un posible donante, porque justamente la mayoría de los trasplantes, de las donaciones se hacen a través de muerte cerebral. Y en este caso, Luca no era el caso, digamos. Claro. Él Era una fallece infección. por un paro cardiorrespiratorio. Claro. Él tenía una infección en los pulmones, que eso cuando a él lo desconectan de la máquina, lo que le produce es un paro cardiorrespiratorio. Bien. Entonces, bueno, cuando ya nos dijeron que no había nada más para hacer, fue cuando hablamos con su médico y le preguntamos si existía la posibilidad de donar sus órganos, porque era eso que un poco vos decías recién. La verdad es que para nosotros sí fue como un bálsamo, ¿me entendés?, a tanto dolor. Saber que él pueda vivir en otro niño, que pueda ayudar a alguien, y bueno, que valga la pena Total. tanto dolor. ¿Y te dijeron que sí? En realidad, en principio fue complicado, porque bueno, no se había hecho nunca en Argentina ni en América Latina este tipo de trasplante. Entonces, ellos tenían que averiguar, tenían que, bueno, ver que todo se Hacer pueda dar. estudio de compatibilidad de un montón de cosas, obvio. Todo, sí. Y bueno, por suerte en este caso se pudo. Y bueno, nosotros mientras tanto íbamos hablando con Pame y sabíamos que había una gran posibilidad de que sea para Feli. ¿Y ustedes por qué hablaban? ¿Por qué se conocían? Nos conocimos en noviembre. Sí, habíamos compartido habitación. Habían compartido habitación cuando vos estabas con el tema del riñón. El hígado. Del hígado, y vos estabas con este tema. Se conocieron ahí diciendo, ojalá que salga todo bien. Nunca se imaginaron que juntas iban a poder transitarlo, con lo bueno, con lo malo, pero por otro lado, como hablamos, con algo de, bueno, ahora vamos juntas en esto, en la que nadie sabía bien qué le iba a pasar a cada uno y no se imaginaron que uno iba a salvar a la otra. No, nunca. Y bueno, es eso. La verdad es que los vínculos que se crean te ayudan mucho dentro del hospital a pasar esos días, ¿no? Se vive muy difícil realmente, por todo. O sea, sufrís por tu hijo, por el de al lado, por las situaciones, porque ves los otros padres. Es muy difícil. ¿Los nenes también se conocieron? ¿Llegaron a jugar juntos o algo? No, jugar juntos no llegaron a jugar juntos. Porque estaban ahí internados. Sí, Feli era muy chiquito, pero sí corríamos la cortina, nos dividía una cortina y corríamos. Y Luca lo miraba a Feli. Ahora, con esos ojos grandes. Paula, y cuando te dijeron que sí, y que ese corazón de Luca, imagínate, iba para Feli, el hijo de Pamela. Me imagino, o sea, realidad, por un lado te dan la peor nosotros... noticia, por un lado te dan la peor noticia del mundo, pero después te dicen, bueno, está esta posibilidad que vos lo buscabas. Sí, y en realidad el hospital nunca nos dijo a nosotros, porque justamente es lo que decían antes, ellos no pueden, no es legal informarlo. Nosotras nos pudimos enterar justamente porque a medida que nosotros íbamos avanzando en el proceso y le dijimos, mirá, nos dijeron que sí, y cuando supimos que efectivamente se iba a intentar, ellos a la vez entraron en operativo, entonces es como que obviamente las coincidencias hacían que sea obvio, ¿no? Nos encontramos de hecho en la sala de espera de quirófano, mientras nosotros estábamos esperando, ellos llegaron también, y bueno, estábamos ahí juntos en ese momento. Con una operación que no se había hecho nunca y que salió bien, sí, ¿no? Y me imagino, no me imagino, por eso estoy pero me imagino hay algo muy fuerte entre ustedes dos, que se conocieron unos meses antes, pero que de por vida queda algo muy, ¿no? Una relación muy fuerte. No sé, ¿cómo la explicás o la definís, Pame? Y nosotros les dijimos ese día cuando supimos que todo había salido bien, que hay una foto que salió en todos lados donde nos la sacaron justo en el momento en que nos habían dicho que
que todo estaba bien, en la que les dijimos, son los papás del corazón, le salvaron la vida a nuestro hijo. Literal. Y por supuesto que los queremos para siempre en nuestra vida, ellos, su mamá también me escribió, su tía, los queremos en nuestra vida, obviamente, de antes, o sea, ya habíamos hecho un vínculo súper lindo. La verdad es que Pau y Nico son 2 seres increíbles. Lo que hicieron es increíble, porque no solamente le salvaron la vida a Felipe, sino que marcaron un precedente, ¿no? Que se pudo hacer por primera vez en Latinoamérica esta cirugía, la donación en asistolia controlada, y eso permite que hoy se siga haciendo. De hecho, ya se hizo por segunda vez, y seguramente se va a seguir haciendo, y permitió también que esta historia de ambas familias cierre de una manera muy hermosa y que se pueda duplicar este mensaje, que todos podamos seguir hablando de donación pediátrica desde el lado más lindo, desde la vida, claro, ¿no? Que me parece que es mucho más importante poder contar sobre donación pediátrica y informárselo a todos para que entiendan de qué se trata desde un mensaje de vida. Y Pame, ¿qué le vas a decir a Felipe? ¿Cómo le vas a explicar quiénes son Paula y Nico cuando crezca? Son los héroes, son sus héroes. ¿Viste? Uno siempre se espera que los padres seamos los héroes de los hijos. Creo que hoy sus héroes son ellos y Luca. Y como les prometí a ellos, vamos a honrar la vida de Luca cada día y vamos a seguir con esta bandera de la donación pediátrica por él principalmente, por los 196 niños que hoy esperan, por Ekaterina, si me permitís nombrarla. Ekaterina está hace 14 meses en lista de espera en el hospital italiano con nosotros. Anoche se descompensó, está en la terapia intensiva. Y depende de un acto, por eso esto te decía antes de seguir hablando, ¿no? Porque dependen de un acto solidario, humanitario, empático, y no tiene más tiempo. Pero te hago una pregunta que en realidad es complicada, pero para entender, a ver si te entiendo bien. Y además creo que justamente esta pregunta la hago con más respeto que nunca a Pamela y a Paula, para que se entienda, para que sirva esta charla, ¿no? Sí. Digamos, cuando vos decís depende de un acto empático, es porque hay muchos padres que como no lo ponen como donante, igual pueden perder a sus hijos, digamos, cuando no se puede hacer nada, solo que no se salva ninguna vida, porque no pusieron como donantes. ¿Eso estamos hablando? Claro, en realidad no pueden ponerlo como donante, se decide en ese momento. Obviamente que nosotros claro, siempre... y si no se habla antes es muy difícil. Exacto, eso es lo que pedimos, porque... Está bien, entendiendo. Las dos opciones son válidas, que la familia no quiera donar es totalmente respetable. Pero no se puede poder pensar hablarlo con antes. todo el dolor ahí Exacto. en ese momento porque no te puede salir cualquier cosa, qué sé yo, no estás con la cabeza en eso. No dejen de hacerlo por desconocimiento al menos. Claro. Exacto. Que sepan Bien. que existe la posibilidad. Está bueno, Pues, Paula. es decisión de cada uno. No, pero está bueno. Y vos y Nico, Paula, cuando lo ven a Feli, cuando están con Pamela y con la pareja, también vos hablabas de un aliciente, porque en un punto, ¿qué sentís? Sí, la verdad es que uno de los primeros videos que Pame me mostró fue del corazón de Luca latiendo en Feli. Y nosotros llorábamos, era una mezcla de emociones, obviamente. Pero llorábamos de felicidad también, lo veíamos latir ahí y estábamos felices a la vez. Y me manda ella, veo los videos de Feli sonriendo y es un bombón. Y a mí me pone muy feliz que él esté bien, que evolucione bien, y ojalá pronto puedan volver a su casa y estar en Neuquén. Y es eso, o sea, a mí la verdad me hace bien. En algún momento me dijeron quizás no es conveniente que tengas tanto contacto, y bueno, lo hablamos con Pame y dijimos, mirá, o sea, si a vos te hace bien, a mí me hace bien, ya está. Todo el resto, bueno, uno hace lo que puede, ¿no? En esta situación. Claro, y totalmente, es que de bien afuera, saber claro, de afuera uno lo ve, viste, de afuera imagino que te dice, no, porque mirá, porque en realidad, qué sé yo, ese corazón de tu hijo, pero es que, bueno, no sé, si lo tienen claro las madres hablándolo, cada uno de afuera, solo ustedes saben lo que Nico, transitaron, o sea, y lo que cada una siente y cada una le hace bien. Conmigo toda mi vida y es eso, o sea, él está en otras cosas, está en otros lugares. Totalmente. Además de que su corazón está en Feli. Y eso está bien. Sigue latiendo. Eso es lo importante. Y me imagino, Paula, que todos los psicólogos o la gente que sabe te habrá chequeado como eso, ¿viste? Porque si no, es una situación tan difícil la que te tocó pasar, que también es lógico. Se dice, bueno, no, pero entonces se entiende todo. Lo más importante es que
es que vos estés contenta dentro de la tragedia, por supuesto, con esto que ocurrió, que tengas algo de decir, bueno, no importa, no, por lo menos salvamos una vida, que es un montón. Y todo eso como mensaje me parece que es súper válido, ¿no, Pame? Tal cual. Sí, tal cual. Como decimos siempre, un corazón late fuerte en Feli. No tenía más tiempo y estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Con las personas adecuadas. Correctas y nada, gracias. Le digo siempre, me queda chico ya la palabra para todo lo que les querría decir. Qué bueno. Y siempre dijimos con Pame que estaban destinados ellos a cruzarse y bueno. Y se cruzaron antes, sí. Mucha coincidencia. Es una locura. Sí. Bueno, Paula, gracias por tu testimonio, por charlar con nosotros. Creo que es importante. Como dije al principio, es difícil hacer estas notas y porque hay que el mensaje es buenísimo, pero por supuesto uno transita por un miedo que cualquier padre tiene, un dolor que no me puedo imaginar lo que es, pero acá nos enfocamos en algo que también es súper válido, que es la vida, ¿no? Y sin vos esto no hubiera ocurrido, sin la decisión de vos, de tu marido, de tu hijo. Así que, bueno, nada, creo que lo hemos hecho lo mejor que pudimos este diálogo. Y bueno, a tener en cuenta, Pame, entonces eso, como es para... ¿Hay ahí un Instagram o algo, hay una campaña o es... Sí, Nos vamos nosotros- comunicando boca a boca? No, lo de- nosotros continuamos con la campaña de @uncorazonparafelipe en Instagram, donde nos pueden seguir. Nosotros vamos a seguir con esta bandera de la donación pediátrica, vamos a seguir informando y aparte nos sigue gente de todos lados y nos piden que contemos el día a día de Felipe y de Luca, porque mucha gente está enamorada de esta historia y la sigue y necesita saber cómo está, cómo avanza además y también saber de los papás de Luca que Bien. nada. ¿Y que cómo hoy- está? Luca, perdón. Felipe. Feli está muy bien. Está Bueno, muy bien. Sí. Eso es lo bueno y la veo, mira, le veo la mirada de Paula, sí, Jairito. No, solo para saber si hay alguien que puede llegar a estar transitando una situación que pueda derivar en tener que decidir una donación. ¿Dónde tiene que avisarlo? ¿En el lugar donde lo están atendiendo? ¿Puede hacer algo? O sea, ¿cómo lo resuelve operativamente? Se lo preguntan. Claro. En realidad está, los médicos están preparados para ese momento, deberían estarlo, al menos informar que hay un posible donante, pero las familias, como fue el caso de los chicos, ellos pidieron. O sea, Tienen uno- que avisarle a los médicos. Exactamente. Nosotros, llegado el caso, queremos que nuestro hijo done, o si ya saben que bueno que no hay otra posibilidad, pedirlo, porque muchas veces pasa, como en este caso, que la donación que se pudo hacer era en asistolia y no tenía muerte cerebral, entonces quizás si los padres no lo hubiesen planteado, no se hubiese hecho. Claro. Claro. ¿Y cómo está el Entonces- tema de la ley, Pame? Vos hablaste de cambios en la ley que se estaban proponiendo. Mira, hay actualmente 4 o 5 proyectos presentados. Uno de los proyectos que más avanzó hasta ahora trata sobre que las familias puedan poner a los hijos como donantes en un trámite administrativo previo, como ser el documento nacional de identidad. Que no se puede para menores de 18. No se puede. En ese proyecto se trata de esto, que lo está llevando a cabo el senador Benzuzán, que va avanzando. Ojalá llegue a buen término, sería, yo creo, una buena chance para avanzar sobre esto. Nosotros estamos tratando de hacerlo con los diputados de Neuquén, que directamente los niños sean incluidos como donantes presuntos y que la familia pueda expresar la negativa. Claro. Perfecto. Porque también en la primera, esta que plantea Benzuzán está buenísimo, pero seguimos teniendo que decidirlo en ese momento, por ahí, porque lo podemos retrucar en ese momento. Entonces, diferente es que ya te digan, bueno, tu hijo es donante. Claro. ¿Querés ¿Querés negarte? que avancemos Claro. o no? Yo creo que le digo a Paula, yo nunca había hecho una nota pediátrica, que por supuesto que es más delicado, porque uno ve, es más con ustedes, pero en adultos muchas veces no sé cuál es la fantasía, respetándolo, ¿no? Digamos, pero a veces es la fantasía, no, donante no, porque se imaginan a veces... Hay mucho no sé. tabú, la gente Claro, cree que con le van el a sacar tabú, los órganos no en quiero vida. nombrarlo ahora para que no parezca de mal gusto, pero lo otro es muy concreto. Está el testimonio de ustedes dos que es duro, pero es súper válido, y es, en vez de quedarme con un tabú cultural de algo que no sé, que tiene que ver con la creencia de cada uno, que pasó, la fantasía o lo que sea, o simplemente no, esto, una propiedad de esto es mío, o vaya a saber cómo, no lo sé cómo explicarlo.
esa decisión que tomó tan valiente Paula con su marido, su pareja, hace que un chico viva hoy. Entonces, creo que hay que hablar de eso por eso, en chicos, en grandes, en todo. Tiene que ver con que algo que bueno, te toca vivir una tragedia y algo durísimo, bueno, pero otro vive gracias a eso, porque si no, son 2 tragedias. Claro, no, que además nadie está exento de necesitarlo. Como dije al principio, Felipe era un bebé completamente normal y de la noche a la mañana necesitó un corazón. Entonces, pensarlo de esa manera. Claro. Sí. Todos podemos Por llegar eso, a este momento. como es difícil, no se habla mucho, pero por eso hay que nos metemos y hablamos. Y nadie se salva solo, que es una frase que leí que es así tal cual, así que... El Eternauta. eso, donar. Paula, un beso enorme para vos, para tu Bueno, muchas gracias. Muchas Un gracias besote, por tu el espacio. marido. Y gracias. Gracias a ustedes. Beso grande. Bueno, y a Pamela también, gracias por venir, por compartir tu historia. Y bueno, un beso a Felipe. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Placer. Amigos y amigas, 11:26. Continuamos con más Perros de la Calle. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo.